a la entrega del Premio Sociedad y Valores Humanos de Navarra, que en esta ocasión se ha concedido a don Jesús Azcona Mauleón. Preside el acto la consejera de Presidencia del Gobierno de Navarra, la señora Ana Ollo, y le acompañan en la mesa a su derecha el premiado, Jesús Azcona, y a su izquierda Goyo Urdani, que es el decano del colegio. Y para amenizar el acto contamos, como en otras ocasiones, con el coro Taller de Corcheas, Corcheo en Lanteria, dirigido por el maestro Máximo Lore. A continuación va a intervenir el decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra, el señor Goyo Urdani. Buenas tardes a todos y a todas, Arracha el León de Noí. Quiero daros la bienvenida en nombre del Colegio de Sociología y Politología de Navarra por vuestra presencia en este acto y en especial a la señora consejera de Presidencia del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, a familiares de Jesús, a Anabel, su esposa, a Eneco, su hijo, y a Nerea, su hija, a las hermanas de Jesús y demás familiares, sobrinos, amigos y a todos los asistentes. El Colegio de Sociología y Politología concede cada 2 años aproximadamente el Premio Sociedad y Valores Humanos a personas, grupos o entidades que han destacado por su significación en la trayectoria en el campo de las ciencias sociales, en cualquiera de las áreas, bien sea la investigación, bien sea la docencia, bien sea la intervención y la acción social en el ámbito de la Comunidad de Navarra. En esta ocasión hemos querido homenajear a Jesús Azcona Mauleón por su larguísima y fecunda trayectoria profesional en el campo de la antropología social y la sociología. Jesús es una persona de una gran formación académica, es doctor en antropología por la Universidad de Friburgo, en Suiza, es licenciado en sociología por la Universidad de Deusto, ha sido profesor titular y catedrático de antropología en la Universidad del País Vasco hasta su jubilación en 2014. También ha sido tutor de la UNED entre 25 y 30 años, un montón de tiempo. Jesús es pionero en Navarra, y esto quiero recalcar, en estudiar y formarse en antropología como disciplina. Ha conocido y tratado con otros precursores de la antropología, la etnografía, la arqueología, el arte, como José Miguel de Barandiarán, José María Satrústegui, Jorge Oteiza y en especial con Julio Caro Baroja, con el que tuvo una relación más cercana y continuada y con el que compartió opiniones, estudios y conocimientos. Jesús ha sido profesor de antropología social durante 40 años en la Universidad de Deusto en su etapa inicial y después en la UPV. Yo sé que la educación es posiblemente la actividad que más le ha satisfecho a lo largo de su trayectoria. Destacaría en este sentido la gran cercanía, empatía y apoyo que prestaba a sus alumnos. Y yo lo puedo decir en primera persona, pues fue profesor mío en los cursos de doctorado allá en los años 1977-1978. Hace 40 años de esta historia, ya Jesús. Muchos años. Y voy a contar una anécdota que es cierta, que es real. Jesús fue el primer profesor que tuve yo, estamos hablando del 78, ya había estado 5 o 6 años en la universidad. Entonces eran los tiempos de venir a clase, sacar los papeles y el bolígrafo y copiar a todo correr, nada de pantallas, ni ordenadores, ni cosas de este tipo. El profesor hablaba, el alumno copiaba. Pues Jesús nos traía sus clases fotocopiadas, resumidas a cada uno de los alumnos, y también nos traía las lecturas correspondientes, muchas de las cuales a veces las había traducido él directamente del alemán o del inglés. Y fue aquello para nosotros pues una gran sorpresa y una muy grata sorpresa, porque así podíamos seguir mucho mejor. Hasta nos sorprendía de que pudiera ser tan benévolo y tan amable en ese sentido. Bueno, se ha dedicado también con detenimiento a la investigación y en concreto a temas relacionados con nuestro entorno social, cultural, político, y me refiero al ámbito de Navarra y de Euskadi. Ha publicado nada menos que 11 libros, innumerables artículos y trabajos científicos y realizado además importantes trabajos de campo. Aquí estaría su temporada de investigación en la Sierra Juárez con los indios zapotecos, por decir un ejemplo.
En sus libros merece destacarse sus 2 volúmenes titulados Para comprender la antropología, uno con la parte de historia, un segundo para comprender la antropología dedicado a la cultura, otra obra muy importante suya, Etnia y nacionalismo vasco, y Conflicto simbólico en el País Vasco. Y no digo más porque sería un poco pesado. Y entre sus investigaciones destacaría un estudio de hace ya muchos años sobre el euskera en Navarra, titulado Límites geográficos y sociales del euskera en Navarra. Trabajo que después, de hecho, quedó en el olvido y nos gustaría haber sabido cuál fue la razón por la que no tuvo más difusión después de semejante investigación. Jesús también tiene mucha obra sin publicar. Como he dicho, su investigación sobre los zapotecas, tiene un trabajo, obra muy interesante sobre la vida y obra de Julio Caro Baroja. Y bueno, no cito más por no aburrir, pero sí quería decir una cosa de Jesús en el plano intelectual, que es un gran amante de la poesía y tiene escritos numerosos versos y poemas sobre esta materia, y para mí también eso ha sido una sorpresa y seguramente que para muchos de vosotros. En lo personal es un hombre sencillo, cercano, trabajador, y como profesor e investigador yo diría 3 calificativos: serio, concienzudo y con sentido crítico, poco dado a la autocomplacencia y a la búsqueda del reconocimiento social, lo que yo, en los tiempos en que corren, considero esto un gran valor. Y para terminar mi intervención, y con el permiso de Jesús, quería hacer una referencia al para qué de la antropología, para qué sirve la antropología, y lo que he escrito lo voy a leer literalmente. La antropología es la rama de las ciencias sociales que nos ayuda a comprender nuestras formas de pensar, de ser y de actuar, cómo y por qué pensamos y nos comportamos como lo hacemos. Estudia cómo construimos nuestros significados sociales, cómo interpretamos la realidad social, cómo juzgamos a los otros. Profundiza en múltiples aspectos importantes para comprender las relaciones sociales, en definitiva, la cultura. Algo que es tan necesario en un entorno diverso y complicado a veces como esta Navarra nuestra. En demasiadas ocasiones vivimos de espaldas a nuestra propia realidad sociocultural, y una sociedad que no llega a su madurez y equilibrio si no se conoce a sí misma, y por ello es imprescindible acercarse a sus orígenes, a su historia, a sus formas de vida, a sus valores, sus miedos, sus prejuicios, sus estereotipos, sus formas de vida, sus valores, sus miedos, sus prejuicios, en definitiva, a su cultura en el sentido más amplio del término. Para conocer todo esto es necesaria y sirve la antropología. Jesús, con sus investigaciones y su trabajo, nos ha abierto el camino del conocimiento de nuestra propia realidad social, y por esto le concedemos este premio y el reconocimiento en el día de hoy. Gracias, Jesús, y a todos por asistir a este acto. Y si me permitís un minuto, como decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra y en representación de todos los compañeros, quiero tener un recuerdo cariñoso para Mario Gaviria, fallecido el sábado pasado. Mario fue el primer homenajeado con este premio y seguro que desde donde esté nos enviará buenas vibraciones a todos. Agur, Mario. A continuación se procede a la entrega del premio a Jesús Azcona Mauleón por la señora consejera. El premio consiste en una estatuilla, obra del artista navarro Carlos Quillo. Sí. No, aquí. Sí. Enhorabuena, yo solo te lo transmito, pero esto te lo dan tus compañeros. Gracias. Ahora escucharemos unas palabras de Jesús Azcona. Saludos en primer lugar a todos y a todas, ¿no?
por mencionar los nombres que tengo aquí, que no conozco exactamente, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, doña Ana Ollo Ualde, decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra, Goyo Urdaniz, familiares, amigos, amigas, arratsalde on. Y comienzo ahora. Quiero empezar agradeciendo vuestra presencia, vuestra compañía. Gracias por resistir hoy a este acto que es para mí motivo de una profunda emoción y de una gran satisfacción. Estoy contento de estar aquí con vosotros y vosotras. Me alegra recibir este premio en mi tierra, en mi casa. Durante muchos años en mi labor docente con estudiantes de ciencias políticas, de sociología y de antropología, he tenido como objetivo mostrar cómo, por qué y para qué la antropología social ha construido y continúa construyendo el mundo sociocultural de los otros pueblos, las otras culturas. Con mis propuestas quería situar a los estudiantes pensando en su futura profesión, en las condiciones de cualquier otro y otra, ese otro y otra que siempre está aquí conectado con nuestras vidas. En este sentido, en el acto de jubilación en la Universidad del País Vasco, me emocionó escuchar en labios de mis estudiantes que habían aprendido a ver más allá, a girar el objeto, a salir del lugar y a coger carrerilla para poder así adquirir otras perspectivas. Esto me emocionó porque ese era mi objetivo. De ahí ese diálogo surgió un poema que denominamos Begiradak, es decir, las miradas o la mirada atenta y sensible a la vida. Desde que acabé mis estudios de antropología en Suiza, de esto hace ya muchos años, me he visto como enseñante de esta disciplina en un país con una situación difícil. Una situación conflictiva y trágica en numerosas ocasiones, y de las que con harta frecuencia uno perdía los límites de lo bueno y de lo malo, de nosotros y de los otros, de la vida y de la muerte. Además, una situación y un país en el que los bandos en conflicto trataban de legitimar sus actuaciones a través de construcciones científicas elaboradas precisamente desde la antropología. He intentado siempre desenmarañar analíticamente la urdimbre que forman y conforman los diversos discursos antropológicos en los diferentes contextos socioculturales, titubeante en muchas ocasiones, no sabiendo a veces analizar la difícil distinción entre realidad conceptual y realidad social. La tarea de la antropología consiste, en mi opinión, en analizar y descubrir aquellos elementos y mecanismos a través de los cuales las formaciones sociales construyen sus universos y otorgan sentido a las personas que las componen. Y en consecuencia, como escribe Julio Caro Baroja en su libro Disquisiciones antropológicas, saber, y es una cita de Julio Caro Baroja, saber es pensar por propia cuenta y tomar conciencia de las limitaciones de cada uno. Es decir, conocer lo que uno puede llegar a dominar por sí mismo, eludiendo todo lo que no se es capaz ni siquiera de intuir. Quiero referirme en esta intervención de hoy, esta corta intervención de hoy de agradecimiento, a dos cuestiones antropológicas actuales que considero de interés y deseo compartirlas con ustedes. La primera relacionada con mi investigación sobre etnia y nacionalismo vasco. La segunda, una breve incursión en el tema del machismo, en la que solo pretendo dar algunas pinceladas históricas y sobre todo plantear interrogantes a un tema hoy en día tan lacerante. Las noticias e investigación sobre... Lo he dividido en ciertos apartados. En primer lugar, bueno, lo que he dicho, otro, el siguiente. Las noticias e investigaciones sobre el hombre vasco y la cultura vasca poseen una larga historia,
Las primeras descripciones sobre las costumbres y formas de vivir las encontramos en los escritores clásicos griegos y latinos. Si bien fue principalmente Telesforo de Aranzadi quien inició a finales del siglo XIX una etapa de recogida sistemática de material antropológico en su doble versión física y cultural. Los nacionalismos étnicos ni se reducen a un puro voluntarismo, ni se componen de élites cuyo fin social sea la búsqueda exclusiva de ventajas económicas. Si existen nacionalismos que a partir de las mismas formas culturales edifican realidades sociales diferentes, es debido a causas distintas de las mencionadas, aunque éstas también pueden jugar su papel. Todo nacionalismo, incluido el étnico, se basa en el tejido subyacente de las formaciones sociales y en el sentido de la existencia de los individuos que las componen. Se trata de algo similar a lo que ocurre con las religiones, otro de los errores del marxismo, por lo que se equivocan y contradicen quienes propugnan tolerancia para todas las relaciones y en cambio niegan y combaten ciertos nacionalismos. Los elementos étnicos juegan un papel importante en el nacionalismo vasco, pero no como normalmente son interpretados por los antinacionalistas y me atrevería a afirmar por los propios nacionalistas, sino como representaciones de la realidad. Con la fundación de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko-Ikaskuntza, así como la de la Sociedad de Euskofolklore, comienza una etapa fecunda de investigaciones sobre la vida, las tradiciones y el tipo racial de los vascos. Además de ellas, otras instituciones como la Real Vascongada de Amigos del País y la Sociedad de Ciencias Naturales de Aranzadi han contribuido a impulsar estos estudios. Es de destacar la Revista Internacional de Estudios Vascos, Euskofolklore y Eusko-Jakintza. En las excavaciones realizadas por Telesforo de Aranzadi junto a José Miguel de Barandiarán, participa también Julio Caro Baroja. Aunque Julio Caro Baroja comparte en sus primeras publicaciones las mismas inquietudes por reconstruir, por medio de la arqueología, la prehistoria y la antropología física, los orígenes de la cultura vasca le preocupa sobre todo la documentación histórica. Julio Caro Baroja saca a la luz los eventos y acontecimientos específicos que han forjado las diferentes formas de vivir que se patentizan a lo largo de la historia. Su dedicación y la riqueza de su pensamiento genera un legado de gran valor. En los años 60, dos jóvenes norteamericanos inician sus trabajos siguiendo la estela antropológica en estas tierras. Douglas y Greenwood realizan sus estudios doctorales en las comunidades rurales de Echalar, Murélaga y Fuenterrabía. Douglas y Greenwood introducen nuevos marcos teórico-metodológicos en el análisis. Douglas, en concreto, compara la vida cultural de Chalar, Navarra, y de Murélaga, Aulesti, Vizcaya, indagando en los vínculos comunitarios. Concretamente, en su trabajo de campo en Murélaga, los rituales mortuorios son el hilo conductor del análisis de la institución familiar y de las relaciones de la casa con la comunidad local. La vida de Douglas queda así estrechamente ligada a Navarra, rubricada con la donación que realizó a la Universidad Pública de Navarra de su biblioteca personal, compuesta por más de 6.000 volúmenes sobre antropología en inglés, castellano y euskera. Cuando la institución universitaria le distinguió con la medalla de oro, el antropólogo norteamericano, nativo de Reno, y conocido por algunos como Mr. Basque, y debería decir también, escribí un libro que me pidió sobre Julio Caro Baroja y se tradujo al inglés. Pero bueno, continúo. Expresó, como iba leyendo, debido a su pasión y dedicación a la cultura vasca, expresó su agradecimiento diciendo que realizaba esta donación por la enorme deuda profesional y personal que sentía por Navarra. Aunque Douglas había recibido distintos reconocimientos, siempre recuerdo que entró
siempre recuerda, perdón, que entró en los estudios vascos por la puerta navarra, que su primer contacto fue Julio Caro Baroja y su primer trabajo de campo en Echalar. Lo puedo constatar porque estuve con ellos hablando sobre el particular, ¿no? Unos años más tarde, en ese momento, en ese marco disciplinar, pero en una línea algo diferente, se encuentra mi libro Etnia y Nacionalismo Vasco, publicado en 1984. En esta investigación muestro el conjunto de elementos empíricamente observables que conforman la etnia vasca. La raza, la lengua y la cultura como elementos constitutivos de la etnia, a partir de los cuales se construye la estructura nacionalista, son analizados como construcciones sociales. Como he afirmado al principio de mi intervención, todo nacionalismo, incluido el étnico, se basa en el tejido de relaciones sociales y en el sentido de la existencia de los individuos que la configuran. Esto se manifiesta en los distintos ámbitos sociales, desde los deportivos, pasando por la vestimenta, sociedades recreativas, de amigos, eclesiales y gastronómicas, que tan frecuentes son en nuestro País Vasco. Para ejemplificar esto, en la segunda parte de mi libro me detuve en la figura de Jorge Oteiza. El arte es para Jorge Oteiza conciencia emancipadora, dominio de lo humano abierto a todas las formas de expresión que conocemos, una utopía antropológica social que sabe únicamente lo que no debe ser, pero que apunta hacia lo que debería ser una colectividad no oprimente. Lo no oprimente, en opinión de Jorge Oteiza, se halla en el pueblo, en lo más profundo de lo vasco. He investigado a lo largo de mi trayectoria académica estos elementos profundos y sus mecanismos. He buscado comprender la construcción del universo del nacionalismo vasco, deseando también que este proceder estimulara a otros a continuar la labor investigadora. La etnicidad emerge como categoría cognitiva, es decir, variable dependiente e inmersa en un proceso histórico. El reconocimiento de la variedad cultural, nos recuerda Zygmunt Bauman en su libro Identidad, es el principio, no el fin del asunto. No es más que un punto de partida de un proceso político largo y quizás tortuoso, pero a fin de cuentas beneficioso. En esta segunda parte de mi intervención voy a acercarme de manera breve a la historia del machismo. Ante esta inacabable lacra que carcome el ser, el vivir y el devenir de tantas mujeres en España y también en otros países, la equidad entre hombres y mujeres se presenta en la actualidad como una empresa difícil de alcanzar, aunque esta sea una gangrena que corroe el tejido social y lo hace añicos. Y una serie de preguntas que me hago es: ¿quién o quiénes han propiciado que esto ocurra? ¿Quién o quiénes son sus artífices y por qué existe tanto avalista? ¿Cómo es posible que siga sucediendo esto en nuestros días? ¿Cuándo dejaremos de entender lo masculino como lo neutro por defecto? ¿Cuándo serán visibles las mujeres, por ejemplo, en la universidad? No porque sean mujeres que investigan, sino porque son investigadoras con una mirada propia. ¿Cómo tenemos que aprender a captar las sutilezas del machismo invisible en la vida cotidiana? Toda una serie de preguntas que no voy a tratar de contestar literalmente a todas, pero sí a dar las ideas fundamentales. Si bien la violencia contra las mujeres es la expresión más extrema del machismo, las distorsiones en las relaciones entre hombres y mujeres se producen en la cotidianidad, en los gestos, en los silencios, en las costumbres, en las palabras diarias, en la comunicación, en el amor, en la familia, en la amistad, en la salud y en la sexualidad de todas las personas. Ha habido por conocer los entresijos que avalan el machismo, me sumergí, al igual que lo hice con la cuestión étnica, en la historia para indagar en la genealogía que apunta e ilustra desde cuándo y quiénes habían propiciado esa forma de relacionarse,
esa constelación de valores y patrones de conducta que crea roles de género sumamente rígidos, limitantes e ineficientes. Constaté que habrían sido algunos dioses del Olimpo y también afamados científicos, considerados como tales en su tiempo, los que lo habrían auspiciado relegando a la mitad de la población a un papel secundario en el hogar, el trabajo y la toma de decisiones. Lo atestiguan narraciones, en este caso míticas y divinas. Un dios pagano mitológico, Zeus, castiga a Prometeo encadenándolo donde un buitre le come el hígado cada día. Pero el hígado de Prometeo renacía cada día y era prueba de su inmortalidad. Por si fuera poco ese suplicio, Zeus también castigó la traición de Prometeo creando a la primera mujer y nos mandó el regalo. Según los poetas del Olimpo, ella se llamaba Pandora. Era hermosa, curiosa y más bien atolondrada. Pandora llegó a tierra con una gran caja entre los brazos. Dentro de la caja estaban prisioneras las desgracias. Zeus le había prohibido abrirla, pero apenas aterrizó en la tierra, ella no pudo aguantar la tentación y la destapó. Las plagas se echaron a volar y nos clavaron sus aguijones, y así llegó la muerte al mundo, llegaron la vejez, la enfermedad, la guerra, el trabajo, etc. El dios hebreo debió ser también uno de los primeros en apropiarse de todo cuanto estaba a su alcance. En la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, se lee que Israel fue el pueblo elegido de Dios, el pueblo hijo de Dios. Y según el Salmo 2, a ese mismo pueblo elegido le otorgó el dominio del mundo. Pídeme y te daré en herencia las naciones y serás dueño de los confines de la tierra. Según los sacerdotes de la Biblia, otra mujer llamada Eva, creada por otro dios en otra nube, también nos trajo puras calamidades. De hecho, todavía muchos altos cargos de la Iglesia Católica realizan manifestaciones que llaman la atención por su misoginia, con acusaciones tales como, por ejemplo, por no citar la más reciente, el obispo de San Sebastián, el 8 de marzo de este mismo año de 2008, en un programa de radio manifestó que el diablo puede meter un gol desde sus propias filas. El feminismo se ha hecho el harakiri. Pero estos relatos inculpatorios de las mujeres no son los únicos. Cicerón creía que las mujeres debían estar sometidas a guardianes masculinos debido a la debilidad de su intelecto. También los médicos romanos creían, como Aristóteles, que las mujeres todas, patricias, plebeyas y esclavas, tenían menos dientes y menos cerebro que los hombres, y que en los días de menstruación empañaban los espejos. Incluso Plinio el Viejo, la mayor autoridad científica del Imperio Romano, en aquel entonces, aseveraba que la mujer menstruada agriaba el vino nuevo, esterilizaba las cosechas, secaba las semillas y las frutas, mataba los injertos de plantas y los enjambres de abejas, herrumbraban el bronce y volvía locos a los perros. Literal, ¿eh? Es que... La historiadora Mary Beard escribe, no tan lejano, por supuesto, los sabios de la antigüedad vieron que había algo peligroso en la voz de las mujeres. En su libro Mujeres y Poder, profundiza en los fundamentos culturales de la misoginia clásica y lo aplica en nuestro presente, haciendo énfasis en cómo la estructura de poder invisibiliza a las mujeres, no dejando espacio para que su voz tenga autoridad. En cada momento, en cada siglo, las preguntas que se formulan son diferentes. Entendemos que los clásicos nos hablan de cosas que nos importan en la actualidad. Por ello, de alguna manera, los clásicos son siempre actuales, viene a decir. He finalizado la primera parte de mi intervención incidiendo en la importancia del reconocimiento de la variedad cultural. Retorno a ese mismo pensamiento para, de nuevo, con Bauman, abundar en la idea de que para que exista una comunidad en un mundo de individuos, solo puede ser y tiene que ser
una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo. Una comunidad que atienda y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho entre todas y entre todos. Bueno, y para terminar, quiero leer un poema que escribí en 2009, cuando asesinaron en Pamplona, en víspera de San Fermín, a Nagore Laffage. Me encontraba conmocionado, como ahora, porque la recuerdo perfectamente. No alcanzaba a comprender ni aún hoy tampoco. Sentía el dolor por la víctima en mis carnes, y la poesía, ya saben ustedes, tiene un importante poder balsámico, o por lo menos para mí lo ha tenido siempre. Imaginé a Nagore dialogando con su madre. Otra tengo por ahí, pero que no he traído. La otra es un poco más fuerte que esta todavía, pero no la he traído. Con este poema ofrezco mi mano, masculina aliada. Pretendo dar voz a una joven acallada que no pudo defenderse del horror y de la injusticia, no solo entre las manos del machista, sino también por no ser escuchada en una sociedad que no atiende y no entiende los gritos de auxilio de las mujeres. Bueno, y este es el breve poema. Diálogo de Nagore con su madre. Tengo otros también que me gustaba hacer, siempre diálogos entre unos y otros, ¿no? Madre, dime, ¿estás mareada? ¿Qué te han hecho? ¿Por qué estás triste? Me hunde no saber cuánto sufriste, pues de ello no se ha dicho nada. Ay, hija, estoy rota, devorada, al no saber lo que hiciste en la noche y el día que te fuiste. Él tiene la conciencia ahogada. Madre, tú sabes, solo siendo niña borboteaban en mí los arrebatos que yo dominaba con una riña. Hay quienes siguen siendo insensatos, entre incienso, mirra y boatos, de liturgias y cirios hacen pilla. Muchas gracias, Jesús. A continuación tiene la palabra la señora consejera del Gobierno de Navarra. Arratsaldeon guztiei, buenas tardes a todas y a todos y sobre todo, pues, enhorabuena, felicidades a Jesús. Benetazko plazerra da, niretzat gaur arratsalde honetan hemen egotean Nafarroko gobernuaren izenean, Uxue Barkosen izenean. Plazerra da unibertsitate heziketan bikaitasuna eta zuhurtasunean oinarritutako ikerkuntza akademikoa bere bizitza historian bihurtu dituen persona baten errekonozimendu ekitaldi honetan egotea. Denbora konbulsoa bizitzen ari gara, eta hau guztiaren aurrean Nafarroko soziologioen eta politikoen elkargoak eskaintzen duen saria diskurso hauei aurre egiten duen likidoaren errealitate horri. Horretan, hain zuzen bihurtu nahi dute askok gaurko gizarteak. Decía que es un verdadero placer estar esta tarde aquí representando al Gobierno de Navarra como consejera de Relaciones Institucionales, no de presidencia, que no están los tiempos para arrogarse títulos que no se tienen. Y desde luego en el nombre de su presidenta Uxue Barkos, a quien tengo que disculpar porque está ahora en el Parlamento, pero desde luego que me ha transmitido que habría sido un placer de verdad estar hoy aquí. Y estar hoy aquí en este acto de reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de una persona que ha hecho de la excelencia en la docencia y en la investigación universitaria, en el trabajo concienzudo y riguroso de lo que es la investigación, Jesús Azcona Mauleón, una historia de vida. Vivimos tiempos confusos en donde la palabra posverdad y sus acólitos, los bulos, las difamaciones, se han instalado en nuestros discursos hasta convertirse en los términos de moda. Tiempos en donde parece que el todo vale, el fin justifica los medios, la falta de escrúpulos campan por sus anchas.
Tiempos en donde la frivolidad, las corruptas praxis se quieren justificar cuestionando el conocimiento, la investigación, la crítica positiva que generan las universidades. Frente a ello, este premio de solidaridad y valores que otorga el Colegio de Sociología y Politología de Navarra se convierte en un desafío a estos discursos, a esta realidad más que líquida, casi evaporada, en la que algunos pretenden convertir esta sociedad. Porque aquí hoy se premia a un universitario de raza, a una persona que fue un pionero en el estudio y divulgación de las ciencias sociales con otros investigadores en la UPV como Teresa del Valle, Chemi Apalaza, José Martín Apalategui o Joseba Zulaika. Y con ello el colegio ha querido premiar a este navarro de Arroniz, que ha hecho de su carrera docente e investigadora el impulso a la predicción de las ciencias sociales. Y continúa magníficamente la estela de anteriores premiados, un elenco que se inició, como recordaba hoy aquí el decano del colegio, con quien hoy desgraciadamente lloramos su ausencia, un visionario de la sociedad tan necesitada en estos momentos de personas así como era Mario Gaviria Labarta. Sirva este momento para su recuerdo y para el reconocimiento por parte del Gobierno de Navarra a este investigador adelantado a su tiempo, a ese activista solitario y visionario, innovador social que consiguió hacer de la sociología una disciplina puntera y protagonista de debates de origen de cambios sociales. Hace 2 años el Gobierno de Navarra otorgábamos a Mario la Cruz Carlos III y lo hacíamos reconociendo su trabajo en el avance de la igualdad y los derechos humanos en Navarra, así como en la defensa del medio ambiente. Pero también queríamos reconocer cómo había situado a la sociología en Navarra, una disciplina puntera, protagonista de debate y origen de cambios sociales. En él se daban la mano la rigurosa teoría y la práctica ejemplar, como también lo hacían en el resto de los premiados que este colegio ha ido haciendo en estos años. Gabriel Gualdurralburu, Ana María Cero, Goy Urdaniz y José Ramón Díez, Merche Arza o entidades como IPES o CIES. Y desde luego no puedo olvidarme a otra de las premiadas, Conchita Corera Oroz, compañera infatigable de tareas en la Universidad Pública de Navarra, trabajadora tenaz y persona firme en sus convicciones, pero dúctil en sus maneras y de quien cada día me asoma un recuerdo. Todos ellos y ellas muestran que Navarra es fértil en intelectuales, en investigadores sociales, en personas comprometidas con una sociedad diversa, plural y por ende compleja. Personas que desde las ciencias sociales han aportado sus conocimientos, sus vidas para lograr un mundo más justo, más igualitario que no igual. Porque a su vez los premiados, como hoy Jesús Azcona Mauleón, nos han mostrado la importancia de reconocer una sociedad diversa y el valor que tiene esa diversidad cultural, política, lingüística, étnica, sexual en la que vivimos. Diversidad que se traslada al propio Gobierno, que desde julio de 2015 participamos en Navarra. Un Gobierno conformado por 4 fuerzas parlamentarias que, dejando de un lado sus diferencias legítimas, supieron dialogar para alcanzar un consenso en torno a un acuerdo programático. Diálogo, consenso, palabras que a veces se nos quieren hacer ver como un síntoma de debilidad de quienes participamos en la gestión política, pero que tenemos que reivindicar como una fortaleza de la sociedad democrática. Y así tenemos que cuestionarnos dónde están los espacios de diálogo. No hay apenas ahora mismo. Lo que hay es desafíos, desplantes e inquietud social. Por eso es tan decisiva la participación y los acuerdos. Son no solo el mejor camino, son el único camino. Creemos en ello y así intentamos trabajar este Gobierno en la búsqueda del consenso entendido como el mayor acuerdo posible, no la unanimidad ni la adhesión inquebrantable. Y lo reafirmo alejada de la ingenuidad de quien ignora las diferencias. Hablo del cordial encuentro hasta donde sea posible de las legítimas posiciones e intereses. Eso es la política, el arte del acuerdo, alejada de esa politiquería que corroe las sociedades democráticas. La política, el hombre, la mujer polis, deben avanzar en busca de esos lugares de reflexión. Y para ello necesitamos el impulso de personas como Jesús, como las que hoy estáis aquí, intelectuales, investigadores de las ciencias sociales que reflexionáis, analizáis desde el conocimiento. La diversidad requiere de diálogos, de consenso, pero también de reconocer la importancia del mundo de la reflexión y de la investigación. Necesitamos cultivar espacios de conversación y de participación,
Espacios que no tengan el objetivo de convencer a nadie ni de sacar conclusiones, solo escuchar y opinar escuchando. Y las instituciones somos responsables de cultivar esos espacios de encuentro que propicie una cultura que impulse una sociedad en paz. Estamos en una sociedad del no y deberíamos caminar hacia una sociedad del sí telefónico, que te admite antes de haber escuchado. Esto lo decía hace poco Ángel Gabilondo. Es importante romper ese negativismo y hacer valer el diálogo como herramienta fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Debemos apostar por espacios en donde esa tensión crítica, creativa, gane la batalla a la apatía y al letargo. Y en ese ámbito, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, son ramas de conocimiento fundamentales en la construcción de esos discursos. Este premio entiendo que valora estas trayectorias de los mejores profesionales y de las mejores labores sociales y sociológicas en Navarra. Intelectuales comprometidos, rebeldes con causa, como refleja la vida y la trayectoria académica y personal de Jesús Mauleón Azcona. Imposible resumir aquí los numerosos hitos que jalonan esta vida dedicada a la docencia y la investigación, con esa carrera que comenzó con su doctorado en antropología en la Universidad de Friburgo, en Suiza, en el año 1975, posteriormente licenciado en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Deusto, y con una vida académica centrada en dos áreas concretas, antropología social y sociología. Universidades de México, Alemania y Estados Unidos han tenido la oportunidad de conocer sus conocimientos. Un conocimiento que solo se tiene si se da, como es el caso de Jesús, porque el conocimiento no se puede guardar, no se puede coleccionar y no se puede falsear, aunque algunos estos días nos lo han intentado demostrar. Y de eso Jesús Azcona sabe mucho, como lo saben sus miles de alumnos y alumnas que han pasado por sus clases en la Universidad del País Vasco, donde durante más de 40 años este navarro de Arroniz desarrolló su carrera, primero como profesor titular y desde 1993 hasta su jubilación como catedrático de antropología. Frente a ese mantra que suena insistente de que la universidad se tiene que relacionar con la sociedad, la carrera académica de Jesús Azcona contesta esa sociedad de la que ya formamos parte. Más de 50 publicaciones, 11 de ellas libros, a las que es necesario sumar las ponencias y las conferencias invitadas en congresos, reflejan su interés por la antropología social y la sociología en temas actuales y por ende complejos como el nacionalismo vasco, la cultura política, los movimientos religiosos, los Sanfermines, las identidades, Estados-nación o la figura y escritos de Julio Caro Baroja. Y hoy también debo reconocer que para mí ha sido una sorpresa muy grata el machismo y todo el debate sobre la igualdad de género en esta sociedad. Pionero del impulso de las ciencias sociales, así le recuerda a su colega universitaria Teresa del Valle cuando rememora la vuelta de Teresa al País Vasco. Decidí, dice Teresa, quedarme aquí y formar parte de la Sociedad de Estudios Vascos. Fue un momento importante porque supuso encontrarme con la gente que durante todo el tiempo que yo había estado en Estados Unidos y en Micronesia había estado no solamente peleando en contra del franquismo, sino avanzando en el estudio de lo que era el estudio de la cultura vasca. Pero al mismo tiempo para mí fue muy duro, porque yo venía de un sistema en que la antropología académica tenía ya una trayectoria. Y entonces conocí a Jesús. Vino Jesús Azcona, que había estudiado antropología en Alemania y también entró en la sección de etnografía de Eusko Ikaskuntza. Y ahí intentamos al menos manifestar las otras tradiciones de dónde veníamos y según nuestra formación. La trayectoria de Jesús refleja pues la vida de un académico que ha vivido con pasión, como los verdaderos universitarios, muchos, más de los que nos quieren hacer ver, lo hacen. Pasión hasta la última gota de su tiempo, compartiendo con sus colegas universitarios esa extraordinaria dedicación y lealtad, comprometiéndose con los valores universitarios del conocimiento, de la libertad y de la justicia. Nada grande se ha hecho sin pasión, dice Hegel, y Jesús Azcona es el reflejo de ese apasionado, de ese excelente universitario. Somos conscientes del imparable cambio de época al que apuntan muchos de los nuevos avances científicos. Como decía al principio, vivimos tiempos de sociedades líquidas, de pensamientos inconsistentes, de mensajes efímeros. Y esto permite el triunfo de esa posverdad como esa versión remozada y tuneada del posmoderno debilitamiento de la noción de la verdad, por el que en definitiva, se admita o no,
se abraza el relativismo más absoluto, valga la paradoja, y de facto se renuncia al conocimiento. Pero como dice la filósofa Adela Cortina, la mentira es mentira, llamarlo posverdad es legitimar esa mentira. Hau guztiagatik, debate bari honi, elkarrizketari ezagutzaren bidetik egindako elkarpeneragatik. Zorionak, Jesus. Zorionak menetazko unibertsitario batek arrotasunez erakusten dituen seriotasunez eta zorroztasunez lan egiteagatik. Zorionak modu azkarrean garatzen den gizarte honekiko duzun konpromesu kritikoarengatik. Giza zientziek bere tokia galdu dutela ematen duen gizarte hain zuzen. En este ámbito, personas como tú, Jesús, nos habéis nutrido y seguís haciéndolo con reflexiones universales y reflexiones aplicadas al contexto social de nuestra tierra, con una vinculación profunda entre la reflexión antropológica y la dimensión analítica. Reflexiones complejas y equilibradas que amalgaman nuestro conocimiento como ese aceite de oliva de Trujal Mendía del pueblo natal de Jesús. Por todo esto, por la aportación con el conocimiento a ese debate sereno, al diálogo, Soriona, Jesús. Soriona por trabajar con la seriedad y la rigurosidad que el verdadero universitario exhibe. Soriona por ese compromiso crítico con una sociedad que evoluciona de forma vertiginosa y en la que las humanidades, las ciencias sociales, nunca deberán perder su papel. ¿Para qué sirve el horizonte?, se preguntaba Eduardo Galeano, y él mismo se respondía: para caminar. Y hoy aquí el coro nos decía: se hace camino al andar. El momento actual es un momento de tensión. En nuestras manos, en la de las instituciones, en la de las universidades, en la de la ciudadanía, está trabajar porque esa tensión se convierta en una tensión crítica, creativa. Y personas como Jesús Azcona nos van a guiar excelentemente por ese camino. Eskerrik asko. Gracias. Para terminar, queríamos agradeceros por parte del colegio vuestra asistencia